Prédica número 2, Retiro de Matrimonios, dada por la pastora Susi Estal el viernes 1 de mayo del 2015. Lo que nos devora nuestra relación matrimonial: oruga, saltón, revoltón, langosta. ¿Qué hacer? Así es que vámonos a Joel y voy a tratar de continuar con lo que el pastor enseñó, pero bajo otro punto de vista. El pueblo de Israel, para los hermanos salvadoreños que acaban de venir, mi esposo enseñó en la primera hora que el pueblo de Israel, Dios les hizo la invitación para casarse con ellos y les leyó los votos matrimoniales en Monte Sinaí para decirles: de esto se trata el matrimonio. Y antes de cruzar el río Jordán, que fue ahí donde realmente se casaron, entonces les volvió a repetir, eso lo leímos en número, les volvió a dar los votos matrimoniales, y de ahí, pero para entonces ya habían ido los espías, ¿se recuerdan? 40 fueron, no, 40 días fueron 10 espías, 40 días, 12 espías, gracias, y fueron a ver la tierra, por así decirlo, fueron a ver de qué se trataba el matrimonio, porque Beula es tierra de esponsales. Yo creo que sí voy a necesitar que me cierren la puerta. Gracias, hermano Eric. Si no, se me va a volar la Biblia y ya sentí el frío. Entonces, el pueblo de Israel dijo: sí, en Monte de Sinaí, ¿verdad? Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero ustedes y yo sabemos que no fue así, excepto por 4, Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Esta no me molesta, si está bien, hermano Arturo, si no les digo sí para que les den. Era porque como es ventilación cruzada, gracias, hermano Arturo, ahí estamos bien. Entonces, finalmente el pueblo de Israel se casó con el Señor, pero pues entraron a la tierra de esponsales, pero nunca cumplieron con la palabra. No, cuando vieron de qué se trataba el matrimonio y vieron que habían gigantes, dijeron: no, si de esto se trata el matrimonio, ¿quién quiere casarse con Dios? Entonces mi esposo hizo una similitud, analogía entre el matrimonio natural y el matrimonio espiritual, ¿verdad? Entonces ahora veamos en qué terminó todo. Gracias, Daniel. Vámonos a Joel capítulo 1, versículo 4. Y estos son versículos que seguramente han leído, pero que Dios nos ayude para entenderlo a la luz de lo que estamos estudiando en este retiro, que es nuestro matrimonio. Y probablemente algunos de ustedes pensarán: bueno, yo fui al retiro de parejas porque qué alegre pasarla juntos y que qué lindo, yo no tengo problemas. Pues qué bueno que no tiene problemas serios, pero siempre podemos mejorar. Mi esposo y yo estamos aquí y podemos, con lo que vamos a recibir de la palabra, seguramente, desde ayer que lo estuvimos compartiendo, Dios nos alumbró con su verdad y nos hizo ver cómo podemos mejorar aún. Gracias. Bueno, vámonos al capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienen? Necesito que todos lean, por favor, para que no nos perdamos. Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y antes de seguir, les voy a leer qué significa la oruga: es devorar. El saltón, rapidez o incrementar, es otra clase de langosta o un saltamontes. El revoltón significa lamer o un devorador. Y la langosta viene de una raíz que significa consumir. Entonces, estos 4 animalitos son insignificantes o más bien son inofensivos, es la palabra. Son inofensivos aparentemente. Un saltamontes, cuando uno ve, ¿se acuerdan? Les llaman esperanzas, les llaman también, ¿no? ¿A quiénes les gusta? A mí me gusta verlos, pero me da miedo que me brinquen. Son lindos, son verdes, son lindísimos, me parecen lindos. Uno, en su casa, pues está bueno, ¿verdad? Pero ¿y qué tal 1,000,000? 1,000,000 de langostas, 1,000,000 de saltamontes en su casa. ¿Le gustaría 1,000,000 de saltamontes en su casa? O sea, nadie podría soportar eso. Entonces aquí dice, solo el versículo del final quiero proyectar hasta el final. No te dejo. Okay. Si no, gracias. ¿Perdón? Lo repito. Muy bien. La oruga significa devorar. Pero hasta el final no va a
El saltón significa rapidez o incrementar. Saltón, o el saltamontes, ¿verdad? Y sí son, creo que no se mueven, pero cuando uno ya se acerca, creo que brincan rápido, ¿verdad? Luego el revoltón significa lamer, o también un devorador. Y la langosta significa consumir. Wow. Ahora miren, volvamos a nuestro versículo. Dice: lo que quedó del devorador se lo comió el rápido, o el que crece rápido, y lo que quedó del rápido, por así lo estoy leyendo con los significados, de lo que quedó del rápido comió el que lame, el que devora con la boca, y el que consume comió lo que quedó del que lame. Qué diferente leerlo así, ¿verdad? Muy bien. Entonces versículo 5 dice, ahora volvamos otra vez a nuestra historia. El pueblo de Israel ya había entrado a Canaán, o sea, por así decirlo, se casó con Dios, entró en una relación con Dios, Dios le dio los votos matrimoniales, ellos dijeron sí, Señor, pero nunca vencieron a los gigantes, nunca lograron vencer con todos estos enemigos que tenían ahí adentro en Canaán. Es más, los enemigos se tragaron, por así decirlo, al pueblo de Israel, devoraron al pueblo de Israel. Los enemigos, ellos se hicieron a sus enemigos. Dios les dijo que tenían que devorar, que tenían que acabar con los gigantes, con las 31 reyes, y no lo hicieron. Entonces vean a dónde llegó el pueblo de Israel, a qué condición llegó el pueblo de Israel, que hasta los mismos hijos sacrificaban. Uno dice, qué horror. Hermanos, vámonos a nuestro tiempo, al siglo XXI. Usted dirá, yo jamás he sacrificado a mis hijos a Moloch, jamás he sacrificado a mis hijos a un demonio, a un ídolo. Pero porque no nos ubicamos en nuestro tiempo. Pero ¿cuántos padres entregan a sus hijos a, por ejemplo, los medios de comunicación? Estos medios tan útiles, porque son útiles. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que yo me acuerdo que cuando yo era niña le contábamos al hermano Townsend, había teléfonos hasta una cuadra antes de mi casa, y de mi casa vivíamos en Utatlán 2, para la última cuadra ya no había teléfonos, y mis papás se iban 2 días a Escuintla porque eran pastores en una iglesia de Escuintla, y cuando mi papá estaba así predicando le sonaba el pip, 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 el beeper. Señor Carlos Mora, de parte de su hija, que se les acabó el gas, por favor que pase comprando gas. Y mi papá estaba predicando. O sea, no teníamos teléfono. ¿A qué? Y después ya salieron los teléfonos, pues llegaron las líneas telefónicas a mi casa y empezaron los celulares. Me acuerdo que eran como ladrillos, ¿se recuerdan? O sea, en que la ciencia ha avanzado, y la ciencia no es mala. El problema está en el corazón humano. Entonces, ¿cuántos de nosotros decimos, no, yo no he sacrificado a mis hijos? Piénselo bien. Si no está entregándole a sus hijos a los ídolos allá afuera. ¿Ven? Entonces el pueblo de Israel llegó a tal estado, a tal condición, que Dios tuvo que hacer lo que estamos leyendo aquí, versículo 5. Miren lo que Dios le dice, pues, a través del profeta Joel al pueblo de Israel. No le está diciendo a Egipto, le está diciendo: despertad, borrachos. Wow, qué cosa más tremenda. Dice: y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Dios les está diciendo: eso quieren, eso van a tener. Bueno, pues les permitió por un tiempo, pero ahora les está diciendo: despierten, borrachos. Porque miren lo que estas cosas les voy a probar en Amós 4, versículo 9, es el libro que sigue a Joel. Amós 4:9 dice que Dios mandó a las langostas, a la oruga, al saltón y al revoltón. Y si no me creen, leamos Amós 4:9. Y eso que no le estamos leyendo lo de antes, ¿verdad? Es tremendo. Pero dice, versículo 9, mejor solo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová.
O sea, es Dios el que mandó a este. Perdón, no leí, ahí dice sí, y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sí leí eso o no? Perdón, es que les estoy dando, a Amós les leí, sí. Muy bien, ahora Joel 2, versículo 25. No, bueno sí, lo voy a leer, ese es al final, pero también lo voy a leer. Ese es el final feliz, pero dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié, ¿qué dice? Contra vosotros. Como otra vez, como lo ha dicho mi esposo, no lo permitió, lo mandó. Dios creó este mal para Israel. Ahora hablemos de nosotros. ¿En qué estado estamos como cristianos? ¿En qué estado estamos como pareja, como matrimonios cristianos? Hoy en día, ¿qué se dice de los cristianos? O sea, entre los mismos cristianos se habla del divorcio tan espantosamente como en el mundo. Se habla del divorcio como una cosa tan ligera. Bueno, si no funciona, incompatibilidad de caracteres, así es que tuvo que divorciarse. Hermanos, el pueblo cristiano ha llegado a tal estado que Dios ha tenido que y va a tener que en muchos casos mandar al saltón, a la langosta, al revoltón y a la oruga a devorar para ver si así nos volvemos a Él. Sigamos, dice: despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león. Del pueblo fuerte que subió son dientes fuertes de león y sus muelas, muelas de león. En el caso de Israel los asolaron los asirios y en el caso de Judá los asolaron los caldeos. O sea, de este pueblo está hablando Dios, que subió como revoltón, oruga, langosta y el saltón. Entonces ahora les quiero contar miren, es impresionante esto. ¿Qué significa esta palabra despertad? Cuando Dios viene a nosotros dice despertad, significa despertarse abruptamente del sueño. Eso quiere decir que el pueblo de Israel estaba dormido y muchos cristianos, muchos matrimonios están dormidos, no se han dado cuenta del estado en el que está su matrimonio, del estado en el que está su familia, del estado en el que están sus hijos. Hermano, yo espero en Dios que después de este retiro usted diga: no, a mí mi familia es re bien, a mí mis hijos nunca les va a pasar nada. Doble rodilla y dígale: Señor, abre mis ojos, abre mi corazón para ver en dónde hay cosas en las que estamos dormidos y a lo mejor ni nos hemos dado cuenta el camino por el que andan nuestros hijos, ¿verdad? Entonces dice: despertad es despertarse abruptamente del sueño. Y la palabra borrachos es fácil de entenderla, pero aquí dice intoxicado como en un estado. También significa un hábito. Y mucha gente cristiana y muchas parejas cristianas están emborrachadas, están embriagadas de malos hábitos con los cuales no estamos reflejando a Jesús. Ahora yo sé, tal vez ustedes me dirán: hermana Susi, pero es que nosotros nos casamos antes de conocer al Señor. Perfecto, lo entiendo. Y pues ahorita ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco. Qué bueno, no se detenga, no se confíe, no se duerma. Porque el ir a la iglesia, oír los principios que escuchamos no significa que todos vamos a llegar. Va a llegar el que trabaje, va a llegar el que haga algo en su vida, va a llegar el que haga algo en su matrimonio. Amén. Entonces dice: despertad borrachos. Aquellos que tienen hábitos, y como ahorita estamos en pareja, estamos hablando de matrimonios. ¿Qué hábitos? Y mientras yo voy predicando, hermano, usted no piense en la pareja que está a la par, en los que no vinieron, piensen en ustedes. Piensen en ustedes, ¿qué hábitos están cometiendo? Que por eso oramos, para que el Señor nos abra el entendimiento. No solo para decir: ¡ala, qué lindo! No, para decir: ajá, yo estoy cometiendo un hábito, no me había dado cuenta, porque después vamos a tener tiempo para orar. ¿De qué hábitos estamos tan acostumbrados que son hábitos y que no nos damos cuenta y estamos embriagados, estamos intoxicados y estamos intoxicando a nuestro cónyuge y por lo tanto tenemos intoxicados a nuestros hijos? Amén. Entonces, y dice, sigamos, versículo 7, asoló mi vid. Miren, esto me
Me tocó mucho el corazón porque dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. No, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos? ¿Hasta cuándo vamos a entender que alguien pagó un precio por nosotros si decimos que somos cristianos? ¿Hasta cuándo vamos a entender que tenemos un dueño, un amo? Entonces dice: asoló mi vid. No es su vida. Yo siempre les digo a los jóvenes: miren, mucha gente dice: es mi vida, es mi casa, hago lo que quiero. No es cierto, porque lo que nosotros hacemos siempre repercute a los que tenemos al lado. Siempre lastimamos a los que están al lado. Si uno pudiera, yo les he dicho a los jóvenes, si yo pudiera elegir y las consecuencias de mis malas elecciones o de las buenas elecciones solo me llegaran a mí, entonces es otra cosa, pero no es cierto. Entonces dice: asolaron mi vid. Su vida y su matrimonio es una vid que le pertenece al Señor. ¿Se recuerdan en Isaías 5? Dice: Él hizo todo por su viña. Y dice: ¿qué más podía hacer yo a mi viña? La despedregué, la limpié, nos lavó con su sangre, nos salvó, nos redimió, nos rescató, pagó por nosotros, nos dio un nombre, nos dio nueva vida, nos dio nuevo gozo. Entonces somos suyos. Por eso dice: mi vid. Y asoló mi vid. Ahora, obviamente Dios mandó a este enemigo, pero Dios tuvo que mandar a este enemigo, a este ejército de langostas, orugas, revoltón y saltón, y destruyó su vid. Y dice: y desmenuzó mi higuera. La vid habla de la entrega. Y dice: y descortezó mi higuera. La higuera habla de la sinceridad. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. O sea, no es tiempo de recapacitar. Por eso dice: despertad. Ahora, es muy feo y suena duro y suena bien fuerte y decir: bueno, venimos aquí, pagamos y venimos aquí para que nos digan esto y leamos esto. Despertad, borrachos. A mí no me importa si es Dios el que me lo está diciendo, y si eso va a despertar mi vida y va a hacer que yo cambie de rumbo. Entonces dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿A qué horas alabanza? ¿A qué horas entrega? ¿A qué horas ofrenda si están bien embriagados de hábitos? Que en ese hogar más bien parece que no existe el Señor. Que en ese hogar más bien parece que se dicen cristianos de nombre, pero no se nota, ¿verdad? Y dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. La palabra, el trigo habla de la palabra, se destruyó el trigo. El trigo habla del pan, ¿verdad? Y luego dice: se secó el mosto. El mosto habla del gozo. Ya no hay pan, ya no hay gozo. Y luego, versículo 10. El trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El aceite habla de la unción y también habla de sanidad. Si su hogar está enfermo, entonces esto sí es para nosotros. Mejor lo digo en nosotros. Si nuestro hogar está enfermo, tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque estamos tan embriagados y tan dormidos que no nos hemos dado cuenta que nuestro hogar está enfermo. Ya no hay aceite. Es un hecho que hay roces, es un hecho que hay conflictos. Somos humanos, hermana. O sea, aunque uno no quiera, se le sube el apellido, ¿o no? Ay, no se hagan los. Ahora ustedes, se nos sube el enojo, se nos sube la impaciencia, se nos sube la desesperación, se nos sube qué sé yo. Pero cuando hay aceite, así se arreglan las cosas. Cuando hay gozo, vamos a Dios y rapidito uno resuelve el asunto. Cuando hay pan, sabe uno qué hacer porque, ya sé por dónde voy, a mí el problema lo tengo yo, ¿verdad? Pero en este caso se acabó el pan porque el trigo se destruyó, el mosto se secó, el aceite se perdió. Y también sigue versículo 11, dice: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies. La mies es semilla, ¿no es cierto? Se perdió la mies del campo. La vid, la entrega, se secó, está seca. Y pereció la higuera, la sinceridad. El granado, también. El granado habla del amor. La palmera,
¿Se recuerdan de la palmera? Pues es un árbol y no voy a meterme a cada cosa, pero las palmeras son firmes y por muy dura que venga una tormenta, la palmera se dobla, pero se vuelve a enderezar. Amén. Y su fruto lo saca para arriba, por así decirlo. Quien lo disfruta es el que está arriba, en la palmera literal, no digamos a la palmera espiritual, que es por así decirlo, la esposa del Cordero. Pero dice rectitud, exactamente. Entonces dice la higuera, sinceridad; el granado, el amor; la palmera o la rectitud moral. Hermanos, ¿cuántas veces se ha dicho esto? ¿Cuántas veces mi esposo ha predicado y unos mensajes maravillosos y una palabra tremenda, y seguimos viendo falta de rectitud en las familias? Qué silencio, ¿verdad? Y dice el manzano: y todos los árboles del campo se secaron. O sea, ya no hay árboles. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se acabó el fruto. No hay árboles, todos los árboles. La gente puede ir, uno se acerca a un árbol de fruta y pues obtiene frutas. Aquí no hay nada, ya no hay nada que dar. Entonces sigamos, versículo. Solo, perdón, este es el diagnóstico. Ahora, porque después viene la receta del doctor. Pero la razón por la que Dios habla de la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón es porque no podría haber depredadores más pequeñitos e insignificantes que esos. Pero alguien lo trajo a colación a la hora del almuerzo. ¿Se acuerdan de esa cita que dice que no menospreciemos los días de las pequeñeces? Eso funciona tanto del lado positivo como del lado negativo. Y una pequeña situacioncita, pero nos agarra embriagados. Ahora, por supuesto que nos embriaga de vino y de otras cosas, pero una de las cosas que más nos embriaga y nos hace dejar de razonar sensatamente son las emociones. Por ejemplo, un día decidimos que pobrecito yo merezco mejor, y nos embriagamos con esa clase de emoción, ¿verdad? Es que yo merezco mejor, yo. Y se cuela una langosta. ¿A qué horas le vamos a hacer caso si estamos demasiado embriagados con lo otro? ¿Verdad? ¿Lo ven? Entonces, de langosta en langosta, el pueblo de Israel no hizo nada. Dios les mandó profetas a amonestarlos cuando llegó la primera langosta y la segunda langosta, y nunca quisieron hacer nada. Entonces, cuando sintieron, tenían una plaga. Pero esas plagas es la suma de un montón de partes muy pequeñas, situacioncitas muy pequeñas, actitudes muy pequeñas, palabras, cositas que se fueron aumentando y se fueron incrementando. Pero cuando uno está embriagado, uno no lidia con la cosita chiquita, porque uno cree que es inofensiva. Y a veces nos empezamos a impacientar. Entonces, una palabra un poquitillo más fuerte, ¿verdad? Pero estamos tan embriagados en nuestra ira o en el hecho de que es que tú no me estás dando lo que yo necesito, que no lidiamos con esa palabrita y nos pedimos perdón y decimos perdóname. Ahí tan exagerados están pidiendo perdón por una cosita que ni siquiera fue muy ofensiva. Si no lidiamos con esa cosita insignificante, después va a venir una cosa así bastante ofensiva. Amén. Y allí es donde vamos a ser devorados y consumidos, porque cuando venimos a despertar abruptamente del sueño es porque la suma de un montón de situacioncitas pequeñas empezaron a devorar nuestras vidas, nuestras higueras. ¿Lo ven? Entonces no se dejen pasar se impacientaron, reaccionaron, una cosita que se salió de proporción. Allí deténganse y pídanse perdón y vayan al Señor y díganle: Señor, límpianos. ¿Me explico? Porque si no, cuando despierten va a ser una cosa completamente fuera de control. Amén. Por ejemplo, ya que mi esposo lo dijo, un ejemplo. Ahora, por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que esto es malo, pero por ejemplo,
muchas cosas que se dan a veces en los matrimonios es que yo merezco mejor, yo necesito trabajo. En el caso de los caballeros, trabajo toda la semana bien duro, y es cierto, y muchas mujeres también trabajan, además de la casa, trabajan afuera, y es cierto, merezco un tiempo. Pues hermano, si usted se pone de acuerdo con su esposa y de mutuo acuerdo deciden que este tiempo es para que el hermano, el esposo vaya y por ejemplo, algo que les encanta a los hombres, ¿verdad? ¿Qué les encanta a los hombres? Jugar fútbol. Eso no es malo, eso no es malo, pero es que yo merezco mi tiempo. Ahí es donde tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, porque si la esposa dice, bueno, que te vaya bien. Esa fue la primer langosta. O sea, y si usted dice, ya conozco esa cara, otra vez te vas a enojar. Ya sabes que voy todas las semanas a jugar fútbol. ¿Qué tiene de malo? Es mi tiempo, trabajo, me lo merezco. Ven. No, sí, te dije que te vaya bien. Ahí es donde empiezan las cosas. ¿Y qué te estoy diciendo? Yo no te dije que no vayas, o que no vayas, ¿verdad? Entonces empiezan esas cositas. Ahora, no estoy diciendo que jugar fútbol es malo. El problema es que muchas veces, yo se los he dicho a los jóvenes, ahorita que son jóvenes, aprovechen su tiempo. Cuando son solteros, quieren amarrarse, y cuando están amarrados, quieren desatarse. Hermano, ya se amarró felizmente en el matrimonio, no busque desamarrarse. De ahora en adelante las cosas debieran ser juntos. Ahora, no estoy diciendo que no van a jugar fútbol y que no puedan tener un tiempo, pero ven cómo lo dije en estas cosas, y así empiezan las cosas. Después de un mes y ya la esposa ni le dice, Dios, ahora es mi tiempo, ¿verdad? Entonces ella agarra el teléfono y ahora es su tiempo. Y después llega el esposo y que ya está la cena. Ahora me toca a mí, ahora es mi tiempo. Tú tuviste tu tiempo, ahora me toca a mí, ¿o no? Y empieza una de que tú y yo, hermanos, ¿sí o no es cierto? Y parece chistoso y los pastores están exagerados, pero esas pequeñas cositas son las que van arruinando los grandes viñedos. Miren, Dios es tan bueno. Dios, en mi caso, Dios a mí me habla por sueños, y a mí nunca se me va a olvidar que una vez yo soñé. Estábamos en la mesa, ya ni me acuerdo más, no recuerdo exactamente, pero yo estaba sentada a la mesa y recuerdo que yo sabía que debajo de la mesa había una zorra. Y después supe que la vi, dije, ¿la vi o no la vi? Supe que había una zorra y me mordió la mano, creo que me mordió la mano. Y Dios me habló. La Biblia dice que las pequeñas zorras arruinan los grandes viñedos. Y yo, hermanas, yo no soy perfecto. Y yo cuando vi la zorra y me mordió la mano dije, mis actividades y mis muchas actividades pueden acabar mi viñedo, tanto el individual como el matrimonial. Así es que Dios nos habla, pero atendamos. Por eso dice, despertemos. Amén. Ahora dice, sigamos leyendo. Versículo, ¿dónde me quedé? 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahora, hermanos, nosotros ni les estamos profetizando, ni les estamos diciendo que deseamos esto. No, todo lo contrario, estamos aquí precisamente para aprender en dónde debemos despertar, en qué cosas debemos despertar y reaccionar para enderezar nuestros caminos. Pero si no enderezamos nuestros caminos y si no despertamos, sepan que Dios va a mandar su ejército y nos va a devorar. Perdón. Y dice, el grano se pudrió otra vez, ¿verdad? Debajo de los terrones de graneros fueron asolados los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, hasta los animales sufrieron porque no había comida. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes. Ahora, yo no sé si ustedes ubican, pero recuerdan que en un tiempo hasta se comieron a sus hijos por el hambre que había. En un asedio, o sea, esto es verdad, no había comida, literalmente, y tuvieron que comerse los hijos unos a los padres se comieron a sus hijos. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos.
También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, hasta el agua se secó. No había agua, se acabó, y fuego consumió las praderas del desierto. Ahora miren, hermanos, esto me conmueve, porque aquí menciona, pues está hablando del pueblo de Israel, y dice hasta los animales sufrieron. Y si yo me puse a pensar, si los animales sufrieron, ¿cuánto más la familia, los hijos? Y déjenme decirles, hermanos, hay cosas en las que Dios los despierte y Dios les muestre y les haga ver, pero yo tengo a muchos de sus hijos, y no estoy hablando mal ni estoy hablando nada, al contrario, amo a los jóvenes, los amamos, y Dios los ama más que ustedes. Pero ¿saben qué? Despertemos, despierten de sus caminos, despertemos, porque así como en este caso los animales estaban afectados, ¿cuántos hijos no están desesperados? Ah, no, hermana, en mi caso no. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿O está tan embriagado, con todo respeto, que no se han dado cuenta que sus hijos, en algunos casos, hasta se han deseado morirse? ¿Cuántos hijos de repente en la congregación, hijos que pues no se nota, ¿verdad?, pero han deseado morirse? Porque ya no aguantan los pleitos, porque ya no soportan que su casa es un desastre. Pero cuando vamos a la iglesia nadie lo nota, nadie se da cuenta. Entonces dice, despertad, borrachos, despertemos. Créanme, hermanos, yo no estoy descubriendo a nadie, pero yo he visto a muchos jóvenes llorar, desesperados, porque ya no aguantan. Ahora acuérdense, los jóvenes en su edad, pues las cosas se ven diferentes, ¿verdad? Uno en la edad de la adolescencia, uno las cosas las ve más y tal vez las exagera más, no sé cómo decirlo, porque no es que ellos exageren, ¿perdón? Pues tal vez esa es la palabra, ¿verdad? Pero ellos tienen necesidad, ellos tienen un corazón, ellos tienen una voluntad. Sus hijos son sus hijos, no sus esclavos. Sus hijos merecen también la consideración. Sus hijos merecen ser escuchados. Sus hijos merecen también tener un espacio para que ellos puedan hablar y expresarse, por supuesto, con respeto hacia sus padres, porque uno de los 10 mandamientos era honra a tu padre y a tu madre. Y muchos padres, con todo respeto, se ubican solo ahí. Tenés que honrar a tu papá y a tu mamá, pero se les olvida que la Biblia dice: padres, no exasperadas vuestros hijos. Entonces muchos, despertemos. ¿Cómo estamos actuando? Yo no estoy hablando de pecados exagerados, estoy hablando de hábitos que probablemente nos tienen embriagados como hogar. Y no estamos hablando hasta arriba, estamos hablando en cosas de la vida diaria. ¿Cómo está su hogar? ¿No será que sus hijos también, no se han dado cuenta ustedes que sus hijos o sus hijas o su hijo o su hija está desesperado o desesperada? Pero yo nunca lo he notado, nunca me lo han dicho. Ajá. Despertemos, amén. Vámonos ahora, ¿qué hacer? Vámonos a Joel, capítulo 2. Estamos hasta las 4:30. Capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice aquí: tocad trompeta en Sión y da la alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Saben qué, hermanos? Aquí eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos tocando trompeta. Tocar una trompeta es dar una alarma, ¿sí? Anunciar algo. Y dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora ubiquémonos en nosotros. Si nosotros no despertamos y nosotros no reaccionamos y nosotros no cambiamos y enderezamos nuestros caminos de estos hábitos o de esta manera de actuar, aunque vayamos a la iglesia y aunque seamos cristianos y conozcamos el mensaje de la esposa del Cordero, Dios va a tener que mandar un ejército de destructores
¿verdad? O de un ejército de estas cosas que van a acabar con lo poco que había. Dice, lo que comió uno se lo comió el otro, y lo que quedó del otro se lo comió el otro, y el otro, o sea, se acabó el agua. Y a veces Dios tiene que permitir en los hogares una situación de tal manera que se acabe el agua, de tal manera que, o sea, se acaba la vida y usted siente, yo ya no aguanto más, deseos de salir corriendo, ustedes o sus hijos. Dios va a llevar a muchos hogares a este punto porque no despertaron a tiempo. Pero si nosotros despertamos a tiempo, por eso estamos aquí, y de una u otra manera yo estoy tocando trompeta y dando una alarma y diciendo, despierten, despertemos, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Nosotros hemos visto hogares destruidos, hemos visto hogares en los que se ha derramado sangre, por así decirlo, de la vida del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los pastores, de los hermanos, de los tíos, porque arrasan con toda la familia. No es solo el hogar, es bien duro, es bien destructivo, es bien doloroso un divorcio. Pero antes de que estas cosas sucedan, aquí dice, tocad trompeta en Sión. Y a muchos de ustedes están aquí porque Dios tocó de alguna manera una trompeta y rescató sus hogares y rescató sus matrimonios. Amén. Los rescató del abismo, pero eso no significa que no hayan cosas que todavía Dios no quiera hacerlos despertar, y hayan cosas de las que no se estén dando cuenta, en las que están cayendo o estamos cayendo. Amén. Entonces, versículo 2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Vámonos a Joel, versículo 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Miren, hermanos, es tan fácil por un lado, pero a nuestra voluntad le cuesta tanto, nos resistimos tanto. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y yo meditaba ayer en esto, rasgad vuestro corazón. En otras palabras, no se trata el vestido. ¿Qué es el vestido? Es lo externo, la apariencia. No se trata que no se, o sea, estamos bien todos aquí, no hay ningún problema. ¿Cuántos hogares, a cuántas familias vienen en grandes pleitos en el carro, pero al llegar a la iglesia todo está bien y nadie se da cuenta? Ahora, yo no digo que no hayan conflictos, y si hay un conflicto digan, bueno, vámonos todos al altar a pedir perdón y después pedirse perdón unos a otros. Pero no se trata de componer por fuera y de que la apariencia esté bien y que nadie se dé cuenta. Dice, no rasguen sus vestidos. No es la apariencia la que tienen que componer, lo que tienen que desgarrar es su corazón. Dice, rasguen su corazón, no sus vestidos. ¿Dónde estoy? Porque vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, nosotros sabemos, Dios no se goza de vernos acabados por la oruga, por el saltón, por el revoltón y por la langosta. Pero Dios, como buen padre, tiene que aguantar y soportar ver a sus hijos sufrir, porque solo así nos vamos a convertir. No esperemos eso. Dice un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira, que se duele con el castigo. Dios no se goza viéndonos sufrir. ¿Ustedes se gozan viendo sufrir a sus hijos? Jamás. Serían anormales. Y si nosotros, siendo humanos, no nos gozamos viendo sufrir a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro amado Señor, nuestro Padre Celestial? Él sufre cuando ve a un hijo sufrir. Él sufre, pero sabe que porque lo ama tiene que dejar tocar fondo, ¿verdad? Para que entonces clame a Él y se convierta. Pero dice 14, versículo 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Hermano Eric, por favor, ahora sí quiero mi versículo. Y hermana Diana, ¿está lista? Vamos a hacer una demostración. ¿No sabe para qué? No le dijeron. Bien, sí sabe para qué. Venga para acá, por favor. Ahora, yo espero que mientras yo estaba compartiendo, hermanos, ustedes se puedan ubicar. No estamos hablando de andar haciendo cosas tremendamente. Ahora, es por supuesto,
pecados obvios, por supuesto. Si nosotros no nos arrepentimos de pecados obvios, Dios va a mandar al saltón, al revoltón, a la oruga y a la langosta. Y saben una cosa, esto no es un juego. Hemos visto hogares en los que han tenido que perder hasta seres queridos, hasta los propios hijos, para entonces enderezan sus caminos. Por eso dice: despertad, borrachos. Un borracho es aquel que se tambalea. Yo recuerdo que mi esposo me contó que él leyó, cuando uno se levanta en la mañana, estoy seguro que todos van a decir amén, uno se levanta como un borracho. Y yo en la mañana una vez yo era muy orgullosa, debe ser la palabra, ¿verdad? Eso es. Pero así alarde de que yo en lo oscuro, mi esposo apaga la luz, digamos que estamos en el comedor, él apaga la luz y solo apaga la luz y empieza a hacer así. Y a mí me da risa porque le digo: pero no hay nada, ya sabemos que no hay nada. Yo apago la luz y sigo caminando porque sé que no hay nada. Ahora ya no digo eso, hermanos, porque el otro día me levanté en la mañana y obviamente calculé mal y me di en el filo de la puerta. Desde entonces me levanto así. Y yo gané, dice mi esposo. Pero de verdad uno se levanta así, ¿o no? Sí, y dice, mi esposo lo leyó, que cuando uno se levanta es el mismo efecto en la mañana, ¿verdad? En la madrugada. Es el mismo efecto de un borracho, literalmente. No puede caminar recto y se empieza, y va uno así, pero si uno, hay días en los que me levanto un poco más sobria, pero hay días en los que me levanto nada sobria, ¿verdad? Y a oscuras uno, ¿verdad? Pero, ¿por qué dije esto? Borrachos. Porque un borracho es una persona que no camina recto. Un borracho es una persona que se tambalea. Un borracho es una persona que no está en sus cabales, que no se mide, que no piensa adecuadamente, porque no está en sus cabales, decimos, ¿verdad? O en sus sentidos cabales, porque está embriagado. Y no estamos hablando de vino literal. Mi esposo lo dijo, las emociones. ¿Saben una emoción que embriaga mucho al ser humano? El enojo. La embriaguez nos maneja. O sea, yo digo, no, yo voy a caminar recto o derecho, pero si estoy borracho, por más que quiera, empiezo así, ¿verdad? Y eso pasa cuando nosotros estamos embriagados por el enojo. Por más que usted quiera, el enojo la maneja o lo maneja, ¿sí o no? Y caminamos de manera torcida, ¿verdad? Y empezamos el enojo y cuántas otras cosas. El temor también es una cosa que nos puede embriagar. O sea, no estoy hablando de vino literal. Por supuesto que si usted acostumbra a embriagarse con vino literal, también tenga cuidado, ¿verdad? En fin, pero despertad borrachos. Hermanos, no esperemos que sucedan cosas muy serias para despertar. Dios nos está diciendo hoy que despertemos y que cambiemos nuestros caminos. Perdón. Ahora, permítame un momentito, porque ahora, ubiquémonos, la hermana va a tocar, pero esto es serio, y yo quisiera que mientras enfoquémonos en este versículo, antes que la hermana toque, dice: tocad trompeta en Sión y da la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, está cercano. Ahora, Dios no está diciendo que tengamos miedo, pero está diciendo no lo tomemos a la ligera. Me va a desmayar la hermana. Ahora, hermanos,